Vamos a hablar de salud cerebral, algo que nos genera a mucha gente la confusión con salud mental. Exacto, y sobre todo, vayamos a la época actual, ¿no? El coronavirus, ¿no? Se ha hablado mucho de este tema y también se ha hablado de los efectos sobre la salud mental derivados de como efectos secundarios de la pandemia. Pero ahora vamos a hablar de salud cerebral, ¿no? Que es todo lo relacionado a enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, los accidentes cerebrovasculares, no tanto más sobre la psicología o la psiquis, sino sobre el cerebro como órgano. Está bien. Cosa que generalmente no lo contemplamos como tal. En realidad no estamos acostumbrados a pensar que eso puede tener un cuidado. Totalmente, totalmente. Por eso en realidad fuimos a hablar con el doctor Ignacio Morín, que es el director del programa de salud cerebral del Ministerio de Salud Pública, para que nos cuente por qué un programa sobre este tema, cuáles son los objetivos y qué es lo que busca. Vamos a la primera parte del informe entonces. El programa de salud cerebral del Ministerio de Salud Pública se ocupa precisamente de planificar políticas de salud pública de largo plazo que aborden los problemas de salud cerebral, es decir, los problemas neurológicos. Fundamentalmente se basa en tres pilares. El primero, el de la prevención de los problemas neurológicos. Segundo, el de un mejor tratamiento de los problemas neurológicos una vez que los mismos ya están instalados. Y luego, el tercer pilar es el de una adecuada rehabilitación de esos problemas neurológicos. Los principales problemas neurológicos tienen que ver, en primer lugar, el fundamental, el más importante en Uruguay y en el mundo, son los ataques cerebrovasculares, es decir, cuando las arterias del cerebro se tapan, esto es, producen un infarto cerebral, y luego un porcentaje menor de ataques cerebrovasculares que se llaman hemorragias cerebrales. El conjunto de esas patologías, ataques o accidentes cerebrovasculares, son los que dan cuenta de la mayor carga de enfermedad neurológica. Es así que nuestros principales esfuerzos en el momento es el de tratar de mejorar la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de estas patologías. Existen aproximadamente unos 6.000 eventos cerebrovasculares por año. De los más de 6.000 casos de ataque cerebrovascular, de eventos cerebrovasculares que se producen al año, más de 4.000 son ataques cerebrovasculares agudos. De ellos, un tercio mueren, un tercio quedan con discapacidad severa y un tercio se recuperan aceptablemente. El año pasado presentamos los primeros datos estadísticos globales de prevalencia total de enfermedad, que tiene que ver precisamente con una prevalencia de 181 casos cada 100.000 habitantes por año, lo cual es una prevalencia importante. En cuanto a porcentaje de carga de enfermedad en nuestro país, representa un 5,8% de la carga global de enfermedad. Es bastante similar la prevalencia por sexo. Hay que decir que en la mujer genera un poquito más de discapacidad. El riesgo en menores de 65 años es un poco mayor para el hombre y a medida que la edad avanza, el riesgo se empareja entre el hombre y la mujer. El segundo grupo de patologías relevantes luego de los ataques cerebrovasculares son las enfermedades degenerativas. Y de ahí las dos más importantes son el Alzheimer y el Parkinson. Existen otras enfermedades que son objeto de estudio del programa. La epilepsia es fundamental. Hemos lanzado una guía de abordaje de la epilepsia que supone una actualización de una guía ya existente del periodo anterior destinada a los médicos para mejorar el abordaje de la epilepsia. Es importante un concepto: 1 de cada 4 epilépticos tienen una epilepsia que potencialmente puede ser prevenible. Prevenible mediante una mejor atención del embarazo y del parto, mediante una mejor atención y prevención de los factores de riesgo vascular y una disminución de los accidentes de tránsito, que muchas veces dejan como secuela una epilepsia postraumática. Estamos muy enfocados a esos aspectos preventivos para bajar entonces la carga de enfermedad en epilepsia.
No se trata, Daniela, de un programa de larga data. Esto en realidad viene funcionando desde no hace mucho tiempo y el énfasis es ahora, bueno, que la gente lo conozca y lo tome en cuenta. Exactamente. Sí. Y además, en realidad, la neurociencia en Uruguay sí tiene una larga trayectoria, ¿no? La investigación en el área neurocientífica no solamente se desarrolla en diferentes instituciones, sino también con varios científicos desde hace muchas décadas. Entonces, hay mucho para contar y para aplicar. Y también está la parte clínica, que un poco es lo que vamos a conversar en esta segunda parte del tape, porque bueno, desde el área clínica se ha tratado de aplicar tratamientos que ayuden a minimizar los efectos secundarios que pueden tener algunas de estas enfermedades, sobre todo los ataques cerebrovasculares. El doctor Amorín nos cuenta sobre esto en este bloque. Excelente, vemos la segunda parte del informe entonces. Uruguay tiene una larga tradición de tratamiento de los problemas neurológicos. Fíjese que el Instituto de Neurología, Américo Ricaldoni, fue creado en 1927. Fue el primer instituto de neurología de América Latina. Es decir, que tenemos una gran tradición neurológica en Uruguay y cosas muy buenas. Pero también, como contra, vemos, por ejemplo, que Uruguay es un adoptador lento de innovaciones a nivel médico. Entonces, el desafío que nos planteó Salinas es que todos estos instrumentos que hoy tenemos para responder adecuadamente y, como le decía, destapar las arterias cerebrales, minimizar la discapacidad y la mortalidad que produce un ACV, queremos ponerlo a disposición de toda la población. El reconocimiento rápido de un ACV es fundamental para que podamos rápidamente actuar y resolver el problema. El lema a nivel mundial es el tiempo es cerebro. Cuando nosotros sospechamos que una persona que está cerca nuestro, un familiar, tiene un déficit focal neurológico, es decir, se le tuerce la cara, o un brazo queda más bajo que el otro, o pierde fuerza, o una pierna pierde fuerza en relación a la otra, o tiene una dificultad para hablar en forma brusca, bueno, eso posiblemente pueda ser un ACV. Rápidamente hay que comunicarse con una emergencia móvil para que se inicie toda esta cadena de eventos que permitirán resolver o minimizar o atenuar el impacto del ACV. Con el ministro Salinas, que es quien realmente ideó y creó este programa, somos neurólogos ambos y nos conocemos hace muchos años, tenemos algunos sueños, por supuesto. Entre los sueños que ambicionamos, pensamos que la posibilidad de que las dos técnicas principales para tratar el ACV, tanto la trombolisis, es decir, introducir en el torrente circulatorio del paciente mediante una aguja una sustancia que permite destapar la arteria, disolver el coágulo que tapó la arteria, esto es en 4 horas y media, una técnica que en el país se utiliza desde el año 2010, queremos que se utilice en forma masiva en todo el sistema de salud, puesto que hemos detectado algunas inequidades en la aplicación de esta técnica en diferentes zonas del país. En segundo lugar, también ambicionamos que la trombectomía, que es una técnica de trombolisis, pero esta vez no química mediante una sustancia, sino mecánica, ya que se introduce un catéter en una arteria de la pierna y ese catéter llega al cerebro y literalmente rompe el coágulo y entonces destapa la arteria. Es una técnica actualmente no financiada por el sistema, pero que el ministro Salinas hace pocos días acaba de firmar su incorporación a la canasta básica de prestaciones, de tal manera que pensamos que al final del periodo Uruguay va a exhibir niveles de trombolisis, ya sea química o mecánica, exitosos y seguramente de una calidad comparable a la de cualquier país del mundo. Daniela, tecnología, capacidad de respuesta, pero también un conocimiento básico de cómo actuar, ¿no? Permite reducir muchísimo los daños que siempre son muy complicados, ¿no? Sí, como dice el doctor Amorín, creo que la frase que lo resume todo es el tiempo es cerebro, ¿no? Bueno. Es una buena frase que allí, bueno, la disponibilidad de tecnologías, pero también el conocimiento, no tener conocimiento para poder minimizar esos impactos,
además de las medidas preventivas, por supuesto, es clave para tratar este tipo de patologías. Excelente. Bueno, Daniela, Alexandra, gracias y el martes que viene Un gusto, nos de vuelta por encontramos acá. el martes que viene. Un Volvemos. placer. Muy bien. Última pausa en Sobre Ciencia. Al regresar vamos a hablar de lo que vive en el suelo.